la memoria RAM. Ese complemento que siempre es requerido en cualquier ensamble y que ocasionalmente es a lo que un tanto menos interesante se ve a comparación del procesador, o la tarjeta gráfica. Pero, siempre es recomendable una buena y confiable memoria RAM. Y sí, esto siempre está bien recibido en las memorias de tipo DDR4, en donde la estabilidad está increíblemente perfecta. Ojalá pudiéramos decir lo mismo con DDR5. Que si bien el problema es por parte de AMD, esto tampoco se salva de inestabilidad Intel gracias a lo que se llama, la lotería del silicio. Por un lado la plataforma AMD con AM5 es problema de inestabilidad por la nueva arquitectura de los procesadores, y hay que ser muy específico con la clase de memoria RAM que hay que utilizar. Ya sea que obtengan el perfil Explo para usar única y exclusivamente con AMD. Mientras que por Intel, la inestabilidad con las memorias RAM DDR5 son en parte por el silicio que les llega a tocar en ciertos procesadores que depende mucho de la calidad que te haya tocado. Esto no depende de la calidad en sí de los procesadores, sino del material del cual está hecho. En este caso, el silicio. Pero en fin, esos son problemas que hay actualmente con DDR5, si bien no es importante al momento de jugar en sí la memoria RAM, esta misma cumple un pequeño papel que es algo indispensable al elegir los componentes adecuados para estas memorias, tanto como velocidades. O sea, megahertz en DDR4, o megatransferencias en DDR5. Serie 5000 de AMD siempre a 3600 MHz, es lo ideal. Mientras que en Intel generación 11 y 10, 3200 MHz. Y en Intel generación 12 a 14 con DDR4 a 3600 MHz. Pero si utilizas placa madre con Intel DDR5, las velocidades óptimas para un buen desempeño serían a partir de 5600 megatransfers hasta los 6400 megatransfers. Dependiendo obviamente hasta dónde pueda aguantar tu placa base de velocidades. Mientras que con AMD en AM5 las velocidades siempre recomendadas es de SIOSI a 6000 megatransfers hasta día de hoy con generación 7000. Esta es una guía rápida del cómo es que se debería elegir memoria RAM a partir de qué tipo de procesador estés usando. Ahora, hay un punto a considerar también para lo siguiente. Significativamente la memoria RAM ha estado bajando mucho de precio exponencialmente desde hace casi 4 años hasta un 60% de lo que valía antes. Por ejemplo, tener 16 GB de RAM en 2018 llegaba a costar $188, realmente una barbaridad a comparación de hoy en día. Ahora, tener 32 GB de RAM en ese mismo año era una locura y un exceso de memoria RAM que para la época aún no se aprovechaba en su totalidad, ni siquiera los 16 para juegos de ese entonces. Así que los 32 GB de RAM solían rondar los $360 aproximadamente. Comparemos esa misma cantidad hoy en día, a casi $90 de una buena calidad del DDR4, mientras que las DDR5 aproximadamente a $150. Casi lo mismo que costaba tener 16 GB en 2018. Tomen ese dato en cuenta. Ya como último ejemplo, cuando armé mi PC Gamer allá por el inicio del 2020, 16 GB de RAM me costó alrededor de $150, y unas muy buenas que fueron la Vengeance Corsair. Que en ese momento quería obtener más memoria RAM porque para lo que me dedicaba realmente serían algo cortos para empezar. Y eso que aún no estamos en tiempos actuales. A lo cual mucha gente en esos años también y hasta la fecha siguen recomendando 16 GB para jugar, streamear, editar, o cosas por el estilo. Solamente para empezar. Y con lo accesibles que son los precios de las memorias RAM actualmente, tener 16 GB, ¿está aún todavía sobrado, o no? Ahora, hoy en día, 16 GB está perfecto aún para cosas ligeras, un tanto casuales, un poco y solamente un poco exigentes dependiendo qué casos. Pero en sí 16 GB estaremos en lo recomendado para estar utilizando tareas sencillas, comunes y juegos poco demandantes y no tan recientes y ligeros. Esto es increíble porque hace pocos años 16 era más que suficientes para hacer más cosas como streamear y jugar a la vez, también te permitía trabajar y estar navegando a la vez y aún así ibas sobrado, lo sé, yo lo viví. Llegué a utilizar solamente 12 GB de RAM por algunos años antes de tener mi primer PC Gamer y podía hacer varias cosas sin que apenas me consumiera poco más de 10 GB. Y hasta probándola con algunos juegos un tanto demandantes en su momento como el Resident Evil 2 Remake. Mientras editaba un video y tenía el navegador abierto. Y rara vez llegaba a llenarse 12 GB de RAM. Eso fue hace 5 años.
Ahora con la inclusión de Windows 11, juegos más demandantes, cada vez las aplicaciones consumen más recursos, elementos gráficos más complejos. Juegos actuales que consumen más RAM. Mayor demanda de multitarea. Podría decirte que hasta 32 GB hoy en día están justos, a lo cual en mi video pasado de hace casi 3 años comentaba que 32 es lo ideal para más que solo gaming, son más exclusivamente para productividad y multitareas pesadas. Y ahora me sorprende que casi siempre hasta en reposos se consume hasta poco más de 7 GB. Detalles a tomar en cuenta, Windows 11 consume 1 GB más que Windows 10. Y actualmente es lo que uso, para beneficiarme de algunas cualidades de las cuales Windows 11 es mejor, por ejemplo, optimizaciones de modo de juegos, mayor desempeño y estabilidad en multitareas, y por último estética, que simplemente yo sé que no, eso ya es de gustos de cada quien, pero lo demás me ayuda mejor. Ya que no solamente juego sino creo contenido siempre, a pesar de que no siempre es de edición de video, edito imágenes, ilustraciones y gaming. Cosas a lo cual me beneficia Windows 11, a pesar de toda la controversia que hubo desde su lanzamiento. Creo que hoy en día ya no hay ningún problema que perjudique tu experiencia en Windows 11. Así que hay un punto un tanto desfavorable, que el sistema consuma un poco más que Windows 10, y sí que Windows 10 es más confiable en algunos aspectos. La verdad es que ya tiene sus días contados Windows 10. Y más con el anuncio de Windows 12 para este año, que los requisitos que se mencionan serán increíbles, como tener 16 GB de RAM para disfrutar óptimamente de este sistema operativo, que tendrá una IA al más puro estilo de ChatGPT, y su administración de archivos por esta misma IA. Lo mismo Apsara para las arquitecturas, que implementarán IA para los nuevos procesadores de Intel, que aún hasta fecha de hoy no hay mucha información, pero esto significará más recursos que consumirán las PCs. Y esto aún solo son suposiciones. Pero siempre hay que pensar a futuro y estar algo un poco sobrados para poder trabajar, o simplemente disfrutar de la experiencia que te permita tener un PC. Ahora actualmente en tareas ligeras en Windows 11, como con el navegador, reproductor, vídeos, imágenes, ventanas y archivos y editor de video, andamos usando 12 GB casi siempre. Ahora si jugamos, ¿cuánto consumiremos? Para empezar le dimos carrilla con juegos ligeros aún no tan demandantes y en 4K, y aunque la resolución no depende mucho de la RAM, aún así es importante mencionarlo. Ahora centrémonos en los números de la RAM. No pasan de los 14 GB, aún para nada desfavorable, simplemente teniendo el navegador abierto y una ventana del explorador de archivos de Windows, y por más de que le demos buen rato jugando nunca pasamos más de 14 GB, aún así esto es un tanto de preocuparse, ya que nos acercamos mucho a una cantidad muy común para ordenadores gaming según las encuestas de Steam, que mayoritariamente la gente en sus PCs utiliza 16 GB de RAM para estar jugando, donde el 48% de las personas aún utiliza 16 GB, y estos números están bajando poco a poco considerablemente y muy ligeramente está subiendo la cantidad de 32 GB para ordenadores gaming. Esto indica, en base a lo accesible que es obtener hoy en día una muy alta cantidad de RAM, es mejor optar por mejorar sus equipos, por obtener mayor cantidad y lo necesaria para estar llevando a cabo todo ese trabajo que actualmente ya es más difícil y complejo de realizar. Porque ya estamos viendo que 16 GB es solamente para estar de entrada y disfrutar títulos recientes y actualizados. Y déjame mostrarte cómo es que 16 GB están empezando a quedarse atrás con títulos recientes que aún son muy populares y de los juegos más streameados actualmente. Fortnite, poco más de los 16 GB de RAM, y en el momento no estamos usando nada más que este juego en sí, y ya estamos usando poco más de 16 GB, un tanto malo porque es un juego que es muy jugado, y considerando que la mayoría de las PCs tienen 16, actualmente no se está viendo favorable para seguir pensando que 16 GB son más que suficientes para este año, y lo que se viene. Aún no fue suficiente.
Cyberpunk Phantom Liberty, si de por sí no es un título generosos con tarjetas gráficas potentes, ahora jugándolo todo a full, y nada más que eso ya también estamos sobrepasando más de 16 GB, pudiendo llegar hasta los 17 en pequeños momentos. Todo esto es malo porque realmente esto nos indicaría que sufriríamos de tirones, crasheos por parte de la poca cantidad de RAM cuando tratan de tener 16 GB y más para el futuro. ¿Aún no es suficiente? Bueno, Red Dead Redemption 2 ya tiene sus años, pero ya está mandando actualmente más, sobrepasando los 17 GB casi siempre. Probablemente ya estés teniendo lagazos, tirones con este título en momentos, ya que, definitivamente no sea tampoco óptimo estar jugando así. De momento el juego más demandante en RAM que mostramos, a menos que sea el Warzone 2. Con este sí me lleve una gran sorpresa la cantidad de RAM que consume, el juego que más recursos consume, tanto como CPU dependiente, gráfica, y memoria RAM. Llegando hasta casi los 22 GB de RAM. Dios, hasta el momento nunca vi nada que me consumiera tanta RAM, más que el editor de video editando y renderizando. Llegar a más de 22 GB es una cantidad increíble para hoy en día. De momento mínimo para jugar este título se requieren 24 GB para no tener ningún inconveniente al jugar. Y sí o sí 32 para estarlo streameando. ¿Qué aprendimos con todo esto? Realmente hoy en día 16 GB es poco para llevar a cabo gaming casual. Estarías al límite usando casi toda la memoria RAM que poses, y ni se diga si quieres streamear, o hacer cosas un poco más demandantes. Vimos que con juegos casuales y muy ligeros se puede jugar tranquilamente, pero ya con juegos más pesados, o populares de hoy en día como Warzone y Fortnite realmente les hace falta más memoria, en especial Warzone 2. Que debido a lo que vimos 16 es poco para streamear, se requieren sí o sí 32 GB o por lo menos 24 como mínimo para estar aún un poco sobrado por lo menos estos siguientes años. Yo quejo un poco de más contenido, la verdad es que algunas veces sí llego casi al 90% de la RAM en momentos muy en específicos, así que la duda del millón es que sí, 16 ya no son recomendables para este año ni los siguientes si quieres estar sobrado y no tener ningún problema, y en especial si quieres que tu PC te dure más años. Y considerando el precio bajo que están las RAM hoy en día, la verdad es que vale muchísimo la pena obtener 32 GB para que ahora sí, estés sobrado en todo lo que quieras hacer, y dejar los 64 GB para horas y trabajos más demandantes más que solamente gaming. Es increíble que en pocos años los 16 GB estén más obsoletos. Así que si no eres para nada exigente y te gustan los juegos antiguos como primero esports y tareas muy ligeras como navegar en internet, con 16 GB son más que suficientes. Pero juegos recientes, más demandantes, y tareas de productividad, creo que 32 es lo ideal. Y los 64 ya ahora sí para trabajar estrictamente. Consideren todos estos datos que les muestro para que piensen a futuro la situación. Los 16 GB de RAM ya no son recomendables. He sido un pony verdoso, y chido mis vatos locos.